Bienvenidos a MoodCom 2024. Estamos muy emocionados de contar con su presencia el día de hoy aquí con nosotros. Antes de comenzar, queremos hacer de su conocimiento que esta sesión será grabada. De igual forma, el día de hoy contamos con la presencia del equipo Legal Economist como autoridad investigadora y del equipo Equilibrio Legal como agente económico. Previamente, repasaremos la manera en la que se llevará a cabo la presente audiencia. En primer lugar, la autoridad investigadora contará con 15 minutos para plantear su caso y posteriormente el agente económico tendrá de igual forma el mismo tiempo. En segundo lugar, se le concederá la palabra a la autoridad investigadora hasta por un tiempo de 5 minutos para su derecho de réplica y posteriormente el agente económico tendrá el mismo tiempo para su derecho de contrarréplica. Finalmente, la autoridad investigadora contará con 5 minutos para poder ponderar sus conclusiones y de igual forma el agente económico contará con el mismo tiempo. Cada ocasión que queden entre 5 y 2 minutos se les notificará. Me gustaría consultarles a los equipos cuál es la manera adecuada para notificarles si ustedes desean que se realice por medio del uso de la voz o tal vez levantando el brazo cuando resten 2 minutos de su participación, por favor. De acuerdo. No. ¿Alguno tiene una pregunta o inquietud que deseen manifestar antes de comenzar? A nosotros nos gustaría que usaran el uso de la voz en nuestro turno ¿De acuerdo? para mejor claridad. Para medir el tiempo. Sí. Y ustedes el brazo. Autoridad investigadora, les pedimos de la manera más atenta que se puedan presentar cada uno de sus integrantes y mencionar si es abogado, abogada o economista, por favor. Ok. Mi nombre es Diego Manuel Cruz Ojeda. Soy abogado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. María Farelo, abogada. Gabriel Penagos, economista. Elizabeth Herrera, economista. Alejandro Luna, economista. Muchas gracias, autoridad investigadora. Comienzan sus 15 minutos. Comienza a tiempo. Muy buenas tardes, honorable jurado, abogados y economistas de la contraparte y demás presentes dentro de esta audiencia. Mi nombre es Diego Cruz y junto a mis colegas, representando a la autoridad investigadora de la Comisión de Competencia de Yajalón, abordaremos la investigación iniciada por la posible realización de prácticas relativas y prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia. Para tener una mejor claridad, analizaremos de primera mano los hechos del caso. Posteriormente, abordaremos las conductas imputadas y finalmente expondremos los elementos que configuran dichas prácticas. Es por eso que damos inicio a la audiencia a partir de los hechos. Hecho número 1. El 15 de mayo de 2020 se adiciona el artículo 23 ter de la Circular Única Bancaria de Yajalón, obligando a los bancos a intercambiar información crediticia entre sí. Hecho número 2. El 2 de octubre de 2021, Trapeza inicia operaciones como institución financiera. Hecho número 3. El 1 de diciembre de 2021, Trapeza solicita información crediticia a los demás bancos. Esta solicitud fue denegada tiempo después. Hecho número 4. Trapeza interpone un recurso de queja ante la Comisión Nacional de Yajalón. Hecho número 5. Trapeza interpone una denuncia ante la Comisión de Competencia de Yajalón, señalando a los agentes económicos Finyaja y BBCI.
Habiendo visto los hechos, me remito a señalar textualmente lo que dice el artículo reformado 23 ter. Los sujetos obligados tendrán la obligación de intercambiar entre sí la información crediticia que se genere de las operaciones de crédito de sus clientes, a efecto de poder utilizarla en sus evaluaciones de riesgo crediticio. Una vez visto los hechos y el artículo reformado, cedo el uso de la voz a mi colega Elizabeth Herrera, nos platicará y nos expondrá la Comisión de las Prácticas Absolutas Restrictivas. Muchas gracias. Para ello, primero tenemos que definir el mercado relevante dividido en dos. Mercado geográfico, en este caso siendo la República de Yajalón, y mercado producto, en este caso siendo instituciones financieras que ofrecen servicios de banca digital, así como otorgamientos de créditos y tarjetas de débito. Para entrar en detalle, cito textualmente el artículo 62 de la Ley de Competencia de la República de Yajalón, que dice que se consideran ilícitas las prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea, según la fracción primera, fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados. Según la fracción quinta, intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones. A continuación, podemos observar de manera gráfica las tasas de interés de los bancos BBCI y Finyaja comparados con las tasas de referencia del Banco Central. Estas primeras dos teniendo un coeficiente de correlación de 0.9976. De igual manera, tenemos las tasas de retorno del Banco BBCI y Finyaja comparadas con las tasas de referencia del Banco Central. Estas primeras dos teniendo un coeficiente de correlación de 0.9979. También aquí podemos observar que ambos bancos manejan tasas muy similares y los coeficientes de correlación son muy elevados, indicando que las tasas se mueven casi exactamente de la misma manera. Cabe recalcar que los coeficientes de correlación aumentan una vez que Trapeza entra al mercado. Posteriormente, por medio del método de mínimos cuadrados ordinarios, se corrió una regresión para ver qué tanto explican las tasas de interés de BBCI a las tasas de interés del Banco Finyaja, teniendo como variable dependiente la tasa de interés del Banco Finyaja y como variable explicativa la tasa de interés del Banco BBCI, obteniendo como resultado un coeficiente de 0.47. Esto nos dice que si las tasas de interés del Banco BBCI aumentan en una unidad, las tasas de interés del Banco Finyaja aumentarían en 0.47. Lo que es interesante que las tasas de interés del Banco Finyaja estén explicadas casi al 50% por otro banco comercial. A continuación presentamos los códigos de BBCI para poner sus tasas de interés y de tasas de retorno. Es importante destacar que solamente dependen de las tasas de Finyaja y del Banco Central. A su vez, también presentamos los códigos de Finyaja en Python. Si puedes dar de la siguiente, por favor. Donde podemos apreciar que también nada más depende del Banco BBCI y del Banco Central. Es importante recordar que el Banco Finyaja es el más grande de la República con una participación de 26.6%, mientras que el Banco BBCI es el tercero más grande con 17.6%. Es interesante destacar que las tasas dependan directamente una del otro banco, dado que hay bancos más comparables y otros bancos en el mercado. Un acercamiento al posible convenio de fijación de precios entre Finyaja y BBCI se refuerza en un marco de teoría de juegos, donde en un juego con dos jugadores, donde Finyaja representa al jugador número 1, BBCI del jugador número 2, existen ganancias o pérdidas extraordinarias del mercado representadas por 1 y un -1 respectivamente, o un 0 donde no existe ninguna de estas dos. Como se puede apreciar, existen dos equilibrios de Nash posibles. El primero es donde ambos deciden participar en prácticas absolutas restrictivas y el segundo donde ninguno decide hacerlo. Dado que esto es un juego infinito, es decir, donde los bancos se enfrentan entre sí todos los días y saben que se seguirán enfrentando en el futuro, y gracias a que tienen un horizonte en el largo plazo, se concluye que se valoran las ganancias futuras. Es decir, el equilibrio de Nash más probable es en el que ambos realizan prácticas absolutas restrictivas. Con base a lo anterior, se constituyen una práctica absoluta en prácticas absolutas restrictivas con respecto al artículo 62, fracción primera y quinta de la Ley de Competencia de Yajalón. Dado esto,
existen 3 daños que consideramos importantes. El primero es que las tasas de interés serán mayores, haciendo que incluso los clientes no riesgosos paguen una mayor cantidad de intereses por créditos. ¿Esto por qué? Porque no importará la calidad crediticia de los consumidores o de los clientes, dado que pagarán una tasa mayor o una sobretasa. Asimismo, las tasas de retorno serán menores, recibiendo beneficios monetarios más bajos por sus ahorros o inversiones. Por último, dado que Finyaja y BBCI en conjunto representan al 44.10% de participación de mercado, es decir, la mitad del mercado, esto se traduce en más de 12 millones de cuentavientes afectados. Le paso el micrófono a mi compañera María Farelo. Siguiendo con las imputaciones hacia la conducta del agente económico Finyaja, esta autoridad demostró elementos constitutivos en una práctica relativa restrictiva. Dicha práctica está prevista en los artículos 63 y 65 de la Ley de Competencia de Yajalón. Para identificar dichos elementos es necesario primero definir el mercado relevante. Este consta de 2 partes: el mercado geográfico, el cual nos ubicamos en la República de Yajalón, el mercado producto. Estamos hablando del mercado de créditos otorgados por instituciones financieras por medio de la banca digital. En primer lugar, el artículo 63 se consideran los supuestos para determinar dicha práctica relativa restrictiva. En la fracción primera, realizamos un encuadramiento en los supuestos del artículo 65. Esta autoridad de competencia determina que se complementa la fracción 13ª del artículo 65, la cual establece una denegación, restricción de acceso o acceso en términos y condiciones discriminatorias de un insumo esencial por parte de uno o varios agentes económicos. En este mismo artículo, siguiendo con la ley, en el artículo 70 se establecen cómo se determinan los insumos esenciales, los cuales nos dicen que son el conjunto de elementos que son primordiales para la producción de otros bienes o servicios. Dentro de este artículo nos vienen los supuestos para determinar la existencia, estableciéndose que es controlado por uno o varios agentes económicos en posición dominante, la cual se hablará más adelante, que no hay viabilidad en la reproducción del insumo y también es indispensable para la provisión de bienes o servicios y no es posible su sustitución. Estos 2 supuestos se determinan debido a que la información crediticia solamente tienen el poder los agentes económicos, respectivamente, que estamos considerando a Finyaja y a BBCI. Y el último supuesto nos menciona que las circunstancias bajo las cuales el agente económico llegó a controlar el insumo. Estas circunstancias se basan en la preclusión del plazo del artículo 23 TERCUP y la negativa a compartir información crediticia. Es por ello que esta autoridad determina a la información crediticia como un insumo esencial. Concluyendo la parte únicamente del insumo esencial, nos referimos a que los servicios ofrecidos por ambos bancos son casi idénticos. Por lo tanto, el mercado objetivo también es muy parecido. Al no tener información crediticia, Trapeza se encuentra en una situación vulnerable, en la cual otorgar crédito a clientes podría considerarse riesgoso, siendo la probabilidad de incumplimiento demasiado alta. Cabe recalcar que cada banco tiene mecanismos distintos, mecanismos internos, por lo que la información crediticia no puede ser replicable. Trapeza no tiene la manera de replicar esa información porque es parte de los bancos. Considerando ahora la posición dominante, hay que recordar que en las participaciones de mercado, Finyaja cuenta con un 26.6%, mientras que BBCI un 17.5%. La sumatoria de estos son un 44.1%. Cabe recalcar que Trapeza únicamente tiene un 0.7%. La diferencia en el mercado es abismal. En el artículo 69 pues nos habla de la posición dominante y los elementos que deben de cumplirse para que dicha posición dominante, en este caso del agente económico, se vea existente. Dentro de esto concluimos que hay también barreras de entrada. Precisamente en el artículo 69 mencionaba como uno de los supuestos la existencia de barreras de entrada. En esta pues hablamos de que al negarse el insumo esencial, la información crediticia, limita de manera injustificada el derecho de Trapeza a solicitar el intercambio de información. Y es así que también se opone
al espíritu de la reforma, la cual la finalidad es facilitar la competencia, facilitar la competitividad de nuevos participantes, permitiéndoles acceder a la información, optimizar su análisis crediticio y también mejorar las condiciones para la creación de nuevos productos. La participación de Trapeza actualmente es del 0.7%, como bien mencionamos anteriormente. Sin embargo, también hay que mencionar que su participación en el mercado ha tenido variaciones menores a 1% desde su creación en 2021. Esto quiere decir que Trapeza no ha tenido un crecimiento significativo dentro del mercado. Por otra parte, en cada banco, alrededor del 80% de sus clientes utilizan los servicios de banca digital, por lo que quedarse sin esa información, quedarse sin el 41% de información, limita la capacidad de Trapeza. No tendrá información al prestar sus propios servicios de banca digital. Es por ello que se concluye las prácticas relativas restrictivas de la conducta de Finyaja, precisando los daños que de seguir la conducta podrían provocarse. Trapeza estaría en una situación vulnerable, donde sus costos serían elevados gracias a la falta del insumo esencial. La falta de crecimiento de Trapeza podría desincentivar a posibles competidores de entrar al mercado, lo cual desembocaría en que el mercado fuera menos competitivo. Y Trapeza podría quedar completamente desplazado gracias a estas prácticas, creando un mercado más concentrado. Es por ello que, remontándonos al artículo nuevamente 63, se cumplen los 3 supuestos mencionados. La encuadración del artículo 65, considerando a la información crediticia como un insumo esencial, a su vez determinando la posición dominante del agente económico Finyaja y estableciendo que existe un desplazamiento del agente económico Trapeza. Es por ello que el objetivo y la obligación de esta comisión es garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios y las prácticas restrictivas de esta misma. Es crucial que para ello cumplamos eficazmente con su objetivo y, derivado de los elementos presentados en esta audiencia, el día de hoy se tomen las medidas para eliminar dichas conductas que limitan la competencia. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridad. A continuación le pedimos al agente económico presentar a cada uno de sus integrantes y mencionar si es abogado, abogada o economista, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Flores Villalba y soy abogado. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica Itati George Peña y soy economista. Buenas tardes, mi nombre es Tania Daniela Patrón Aguilar y soy economista. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aldo David Gómez Tapia y soy estudiante de Economía. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía San Martín y soy abogada. Gracias, agente económico. Comienza su tiempo. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente, honorables miembros del jurado, representantes de la Comisión de Competencia de Yajalón. Como les decía, mi nombre es Roberto Flores Villalba y en compañía de mis compañeros vamos a presentar la respuesta a la imputación presentada por la comisión. Primero, queremos recalcar que la comisión vino a imputar a nuestra representada por 2 prácticas, una monopólica y una absoluta. Nosotros respetuosamente les vamos a demostrar por qué las conclusiones a las que llegó la comisión no se relacionan con los hechos del caso. Primero, para acreditar una práctica monopólica relativa, se requieren demostrar 4 elementos: la existencia de un acuerdo o un acto atribuible a nuestro representado. Segundo, que se encuadren en alguno de los artículos de los supuestos del artículo 65. En este caso en concreto lo encuadran en la fracción 13ª de negación de acceso a un insumo esencial. Que el agente económico tenga poder sustancial en el mercado relevante. Y deben definir cuál es ese mercado relevante. Y por último, que tenga el objeto o el efecto de desplazar a otros agentes económicos o impedir su acceso o establecer ventajas. Hay que recordar que en este tipo de prácticas opera la regla de la razón. Es decir, de acuerdo con la teoría de la prueba prevalente, la teoría de la autoridad debe prevalecer sobre cualquiera de los otros casos que se pudieran haber presentado en el mercado. Respecto a un acto atribuible a nuestra representada, mi compañera Tania les explicará por qué el algoritmo no pudo haber resultado en un daño
tal como lo alegan la Comisión de Competencia. Respecto a un acuerdo, la Comisión no ha presentado pruebas de que haya un acuerdo entre mi representada y otro agente económico. Tan es así que, de acuerdo con las respuestas a las preguntas aclaratorias, se nos dijo textualmente que no existe comunicación entre BBCY y Finyaja que se encuentre relacionada con los hechos del caso. Es decir, no hay ningún acuerdo y tampoco habrá ningún acto atribuible a nuestra representada. Segundo, el poder sustancial de nuestra representada es menor y irrelevante respecto a la concentración del mercado, tal y como lo demostrará después mi compañero Aldo, cuando nos hable sobre el objeto y el efecto relativo a una práctica monopólica absoluta y a una relativa. Adicionalmente, se menciona que en cuanto al poder sustancial, la autoridad debe presentar una prueba de elasticidad y una prueba de elasticidad cruzada en caso de ser necesario. En este caso, la autoridad tampoco ha presentado pruebas relativas a ello. Ahora, en lo relativo a las prácticas monopólicas absolutas, la autoridad tiene que demostrar 3 elementos: que haya un acuerdo entre agentes económicos competidores entre sí y que sea con el objeto o el efecto de fijar precios y, en su caso, de intercambiar información con los objetivos anteriores, de acuerdo con la fracción quinta. En este caso, ya les demostramos que no hay evidencia de un acuerdo. Y segundo, tampoco la autoridad aporta pruebas de por qué nuestro representado es competidor con el banco BBCY. No hace mención de eso en su imputación y por lo tanto no se puede tener por demostrado ese hecho. A continuación, mi compañera Tania les hablará más acerca de nuestros algoritmos. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Tania Daniela Patrón Aguilar y les voy a explicar la estructura de los algoritmos para demostrarles que Finyaja actúa de manera independiente y usa las tasas de BBCY únicamente como referencia externa, ajustando su estrategia de establecer las tasas de forma autónoma. El algoritmo de mi representada opera de la siguiente manera. Para la determinación de las tasas de interés a préstamos, el código inicia en un bucle, es decir, que itera en cada día en un rango de fechas preseleccionadas. Después se definen parámetros internos y externos. Con los parámetros internos nos referimos a aquellas variables que están dadas por el banco de Finyaja y que están en función a su estrategia de mercado, mientras que las externas se basan en las tasas de BBCY y de BCY. Cuando se definen estos parámetros, se calcula con la fórmula que pueden ver en la presentación la tasa de Finyaja y por último se almacena para la siguiente iteración. De forma muy parecida funciona el algoritmo para la determinación de las tasas de retorno de inversión. La principal diferencia es el árbol de decisión, que se encuentra a mitad de la diapositiva, pero inicia igual es un bucle y luego son parámetros internos y externos que tiene que definir el usuario. Y en el árbol de decisión, dependiendo si es true o false, se pueden definir de nuevo un parámetro inicial que se había definido en el primer paso o se puede mantener igual. Por último, se calcula la tasa de retorno de inversión y se almacena para su siguiente iteración. Como se puede observar en ambos códigos, las tasas de Finyaja se ajustan con factores internos específicos y estos pueden diferir considerablemente de la política de BBCY. Más adelante mi compañera Tati les explicará por qué el banco Finyaja utiliza únicamente la de BBCY como referencia externa. Asimismo, la independencia de los cálculos se ve reforzada porque Finyaja podría modificar sus márgenes o factores en cualquier momento, independientemente de las variaciones en las tasas de BBCY. En conclusión, el ajuste de márgenes y factores no está diseñado para cerrar las brechas ni para converger intencionalmente, sino que responde a un mecanismo interno autónomo. Si bien es cierto que para el cálculo de las tasas se utiliza la información de las tasas de BBCY, esta información es pública y accesible, por lo que no es necesario que exista un acuerdo de por medio para obtenerla. Asimismo, ambos algoritmos solo utilizan la tasa de BBCY como referencia, no como un objetivo a alcanzar. Tanto en las tasas de interés como en las tasas de retorno de inversión, el cálculo de Finyaja depende de la tasa del Banco Central
Esta es una referencia oficial, confiable y estable, reconocida por todo el mercado. Al basarse en esta tasa, Finjaja asegura que sus decisiones de tasas reflejan las condiciones económicas nacionales, lo cual le permite ajustar sus productos de manera alineada con las políticas monetarias y ofrecer a sus clientes tasas competitivas y transparentes. Por último, me gustaría agregar que la comisión no solicitó información sobre la estructura de los algoritmos de otros bancos que también operan en el canal digital. Sin conocer cómo se estructuran estos algoritmos, no puede concluir que existe un acuerdo entre Finjaja y BBCY para la determinación de las tasas. Si esto ocurriera, se esperaría una evidencia clara de que el comportamiento observado del resto de los participantes no se replica. Asimismo, la comisión debió haber analizado cómo los demás competidores determinan sus precios para respaldar cualquier práctica anticompetitiva. Muy buenas tardes, distinguido jurado y representantes de la CCY. Mi nombre es Itati George y a continuación yo les voy a presentar argumentos que justifican el funcionamiento del algoritmo de Finjaja, nuestro representado, con el objetivo de demostrar y reforzar que no se realizó ninguna práctica anticompetitiva. En suma, hay explicaciones alternativas distintas a alguna práctica anticompetitiva que explican los hechos. En ese sentido, el mecanismo de determinación de las tasas de Finjaja es un resultado inherente de la competencia oligopolística que hay en el mercado investigado. Esto considerando la teoría económica del modelo de Stackelberg, en donde se plantea que la interacción entre los agentes económicos sea de una forma estratégica y secuencial, por lo que toman decisiones uno detrás del otro de forma dinámica. En cuanto al modelo de Stackelberg, aquí se considera un escenario de competencia en los mercados oligopólicos, en donde hay características muy específicas, tales como son los productos homogéneos. Esto quiere decir que las empresas ofrecen productos similares en términos de calidad, características y funcionalidad, que apegándolo al plano del mercado investigado, se cumple con este supuesto, tanto que BBCY como Finjaja ofrecen los mismos productos financieros. Otro supuesto con el que se cumple es la interdependencia de las decisiones de los agentes económicos. Esto quiere decir que las empresas consideran que las decisiones estratégicas que toman sus competidores influyen sobre las suyas, y esto incluso se ve de forma explícita dentro del algoritmo de nuestro representado en la determinación de sus tasas. En ese sentido, se identifica que un factor relevante dentro de este modelo de líder-seguidor, pero más no determinante, es la participación de mercado que tengan los agentes económicos, puesto que el verdadero liderazgo surge en la capacidad que tenga el agente económico en establecer tendencias y que los demás actores las perciban como beneficiosas o que las tienen que adoptar para poder seguir compitiendo eficientemente. De ahí concluimos que el primer banco, BBCY, fue el pionero en orientar sus servicios financieros por el canal digital, puesto que primero comenzó a ofrecer sus servicios por medio de un sitio web y más tarde por una aplicación. Esto le representó a Finjaja una fuerte amenaza en términos de innovación frente al riesgo de perder su posición en el mercado de los servicios financieros digitales. De ahí que la variable en el algoritmo tasa BBCY del día anterior o previa sea la variable que aluda a que el primer banco en tomar la decisión es el banco BBCY, mientras que Finjaja únicamente implementa la información en una tendencia de seguidor con el objetivo de responder a las demandas y preferencias del consumidor, creando productos más competitivos y eficientes y ajustándose dinámicamente a las tendencias del mercado. De la mano del modelo de Stackelberg, el funcionamiento del algoritmo de nuestro representado se explica bajo la teoría de la imitación estratégica, en donde se explica que las empresas a menudo tienden a observar para después imitar al competidor que es más ágil y eficiente. Y esta condición en el mercado investigado fue lo que le permitió a Finjaja reducir sus riesgos, puesto que él no actuó como pionero, sino que aprovechó la experiencia y el aprendizaje de su competidor. También se destaca que la imitación es una característica que permite identificar que un mercado es maduro, que hay un alto nivel de competencia entre las empresas y que la transición de la innovación a la imitación es un proceso natural en la evolución de todos los productos y servicios. Por lo que se concluye que la dinámica y la estructura de iteración del algoritmo de Finjaja es en realidad un resultado de la competencia oligopolística en el mercado de servicios financieros por el canal digital y no una circunstancia de práctica anticompetitiva o distorsión de la competencia por nuestro representado. A continuación, mi compañera Aldo continuará con análisis económico.
Muchas gracias, Itati. De esta manera, buenos días, honorables miembros del jurado y presentes. Mi nombre es Aldo David Gómez Tapia y me corresponde presentar cuestiones relacionadas al objeto y efecto de las conductas imputadas. El objeto es el propósito que persiga la conducta, mientras que el efecto consigue en que se haya materializado. Así, se procederá a mencionar algunas de las razones estadísticas por las que, complementando lo mencionado por mis compañeros respecto a la falta de intencionalidad, tampoco habría daño. Con el requerimiento de información 8.1 y 9.1, los cuales proveen las tasas de retorno e interés durante el periodo investigado, se hará una comparación de ciertos criterios como son la media de las tasas para cada banco, su fluctuación y las diferencias respecto a las varianzas. De esta manera, al momento de comparar las tasas de retorno de ambos bancos durante los primeros 5 años del periodo investigado, que se toman como referencia para tener periodos de igual longitud y por tanto comparables, estas son iguales en un promedio de apenas 24.70% de los casos. Y sobre las tasas de interés ofrecidas al público, este promedio baja al 2.80. Esto quiere decir que los registros son diferentes en casi el 93% de las ocasiones, ponderando ambos indicadores. Esto se complementa al momento de que las tasas de retorno de BBCY suelen ser más altas por una diferencia de casi 5 puntos porcentuales que las de Finyaja durante dicho periodo. Esto quiere decir que un cuentaviente en general se sentirá decantado por la tasa de retorno del banco BBCY porque esta es mayor de manera consistente del año 2019 al 2023. Es decir, nuestro representado no podría estar fijando las tasas de retorno con alguna intencionalidad porque las suyas son en efecto menos atractivas para el público. En cambio, al momento de hablar sobre la tasa de interés, es posible observar que entre ambos bancos no existe alguna tendencia clara, sino que en todo caso esta oscila entre años, como se puede ver en la pantalla, por lo que no hay un acuerdo para fijación de precios dada la fuerte tendencia de competencia en este rubro. Ahora bien, al compararse los primeros y los últimos 250 registros de todo el periodo investigado, buscando encontrar alguna anomalía, se observa que el promedio de las diferencias de ambos indicadores aumentó 0.0135 y 0.053 puntos porcentuales, lo que implica que difieren aún más los diferenciales que ofrecen cada banco, eliminando la posibilidad de colusión, ya que estas deberían de converger para ello. Es por estas razones estadísticas enunciadas como el hecho de que 1. El banco estructuró sus tasas en función de un mecanismo autónomo que responde a indicadores públicos de referencia e independientes a los del banco BBCY, dada la información diaria de la disposición 23 ter, por lo que también es natural la correlación de indicadores. 2. Que nuestro representado siguió la normatividad aplicable respecto a los límites del intercambio de información mencionados y confirmados por una sentencia posterior de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. 3. Que la teoría económica subyacente del modelo Stackelberg ejemplifica que nuestro representado responde a las decisiones del líder como un comportamiento basado en las tendencias del mercado de competencia oligopólica y no como un acuerdo colusorio. Así también que el índice de Herfindahl del mercado investigado nos muestra que es un sector con concentración moderada en la que las participaciones se han mantenido constantes del año 2019 al 2023, según el expediente. 4. Que dada la experiencia, que dado la falta de acuerdo explícito, la evidencia indirecta debe involucrar información de otros participantes para un correcto análisis. Es decir, que la información solicitada por la comisión está incompleta y no puede determinar la existencia de colusión, pues se necesita información adicional para realizar las comparaciones con los demás agentes del mercado. 5. Que hay ausencia del daño del mercado, pues no existe evidencia de aumentos artificiales en precios, así como que la información obtenida mediante estadísticos no ofrece, como ya se vio, la posibilidad de la existencia de perjuicios al consumidor. Y 6, que el ejemplo mencionado sobre teoría de juegos no es de suma cero, sino que también un usuario puede diversificar su cartera. Es por esto que se concluye que no se puede establecer que la conducta de Finyaja, nuestro representado, tenga el objeto o efecto de fijar precios en el mercado financiero digital de Yajalón. La actuación de Finyaja representa una estrategia autónoma, competitiva y fundamentada en la observación de indicadores externos y en la adaptación a la competencia, sin evidencia de un acuerdo colusorio o de un daño directo al mercado. Así, si no hay más preguntas del jurado, la firma de Equilibrio Legal concluye su argumentación. Muchas gracias. Muchas gracias, agente económico, por su participación. Le cedemos ahora el uso de la palabra a la autoridad investigadora por 5 minutos. Comienza su tiempo. ¿Tenemos una presentación para las réplicas? Comienza su tiempo, autoridad investigadora. Respecto a lo mencionado por los representantes del agente económico Finyaja, cabe recalcar que aquí no estamos discutiendo sobre si hay práctica monopólica. Nuestras imputaciones son claras al decir que estamos imputando sobre práctica relativa y práctica absoluta. Al igual, sobre el objeto y el efecto que menciona el compañero, cabe recalcar que el objeto y el efecto son dos cosas distintas y pueden subsistir una sin la otra. Es decir, la intención de la conducta es una cosa y el efecto que produce la conducta sería otra cosa. Y ambas, con el hecho de que
exista una y se determine la conducta establecida, en este caso práctica relativa o práctica absoluta, se determina que existe la intención. En este caso, los daños planteados serían los efectos que se determinan, los efectos que podrían determinarse. En este caso, el objeto y el efecto se cumple ambas cosas. Es cuanto. Siguiendo con las réplicas, mencionando lo dicho por la contraparte, en específico el abogado Roberto, la teoría de la razón y el uso de la razón dentro de este caso tiene mucho sentido al hablar de las posiciones dominantes de BBCI y Finyaja. Estas sí cumplen con una práctica anticompetitiva al presentar una barrera a la entrada dentro del mercado. Hay que considerar que hay que usar la razón y considerar significativamente que su posición dominante sí tiene una barrera de entrada al no presentar este insumo esencial y no cedérselo a Trapeza. Como lo podemos mencionar y recalcar, un insumo esencial es un bien que no se puede duplicar y se puede reproducir, por lo que esta posición dominante y la información de estas es esencial para que Trapeza entre dentro del mercado. Muchas gracias. De igual manera mencionan, el agente económico menciona que Trapeza y Finyaja no son competidores. Es muy importante ver los servicios que están ofreciendo y ver que son exactamente los mismos. Y también nos parece que el agente económico menciona la imitación como una justificación de la manera sospechosa en que se comportan sus tasas. Es importante también mencionar que Quedan 2 minutos. sí, dado que ponen su tasa al mismo tiempo, a pesar de que consideren el pasado o una posición dominante, hay que hacer énfasis en que hago énfasis en que esto se podría ver de manera de juegos simultáneos infinitos, porque al final su decisión se toma al mismo tiempo. También que las tasas sean mayores por un banco o por otro en distintos años no habla que no exista una posible práctica absoluta restrictiva. Y bueno, también recordar que la teoría de juegos nunca se mencionó que fuera de suma cero. Gracias. También queremos aclarar que el artículo 23 ter cup no es explícito en la sanción de no cumplir el plazo determinado. Esta comisión determina, por jerarquía constitucional basada en el artículo 30 de la Constitución de Yajalón, que la prioridad será el eficiente funcionamiento de los mercados en condiciones de libre concurrencia y competencia, por lo que la denegación del derecho a la información crediticia violaría un artículo constitucional. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridad investigadora. Se cede el uso de la palabra al agente económico como derecho de contrarréplica hasta por 5 minutos. Comienza tiempo. Muchas gracias. Dando contestación a la réplica presentada por la comisión, abordaré en concreto 3 puntos. Primero, ellos siguen sin hacer referencia a la existencia de un acuerdo para acreditar la práctica monopólica absoluta. Segundo, respecto del objeto y el efecto, efectivamente son 2 criterios distintos y no se ha acreditado ninguno. Tercero, sobre que sean competidores entre sí, quiero aclarar que yo no dije que no fueran competidores entre sí, sino que la comisión no había presentado evidencia de que nuestro representado fuera un competidor con BBCY. Eso es algo determinante para acreditar la imputación. Y por último, respecto del artículo 23 ter de la CUP,
quiero recordarle a la comisión que este no es el foro adecuado para discutir si se está violando un artículo constitucional, aunado al hecho de que ya hay una sentencia emitida, una resolución emitida por la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón, en la que se le declaraba a Trapeza que estaba fuera de plazo y por lo tanto ya no podía recibir la información de nuestra representada. A continuación, mi compañera Itati continuará con nuestros argumentos. En cuanto a que hay una barrera en la entrada, eso es totalmente incorrecto, esa decisión, puesto que no realmente hay una barrera. Nosotros, en la participación de mercado se observa que no hay desplazamiento. Sigue existiendo un segundo banco e incluso en las preguntas aclaratorias se establece que las participaciones de mercado se han mantenido relativamente estables durante todo el periodo investigado. En suma, también algo que pudiera darse a entender que hay desplazamiento si nuestros precios fueran más bajos frente a los de otros agentes económicos, y eso tampoco se cumple, dado que las tasas de interés de BBCY son más altas que las de Finyaja. Otro punto a destacar es que el funcionamiento del algoritmo de Finyaja sigue una tendencia de seguidor y justamente se explica a partir de la variable tasa BBCY anterior o tasa BBCY previa, la cual se calcula a partir de la tasa actual menos 1, por lo que se está considerando que la decisión que está tomando el banco BBCY es primero, por eso está actuando como líder, y Finyaja únicamente lo está usando como seguidor para ajustarse a las tendencias del mercado. Seguirá mi compañera Tani. Bueno, también para la determinación del mercado relevante, no se puede hacer una prueba del monopolista hipotético porque no hay suficiente información en el expediente para realizarla, por lo que el hecho de que hayan considerado una práctica monopólica relativa es incorrecto porque no se cumple uno de los determinantes para imputarla. En relación a ello, justamente no se aplica esta prueba en donde no se hace un análisis aguas arriba y aguas abajo de sustitución para poder acotar realmente el mercado relevante. En suma, tampoco la comisión presenta un contrafactual. Esto quiere decir que es un hecho o situación que no ha sucedido pero que pudo suceder y que le permite a las autoridades de competencia determinar si las conductas observadas entre los competidores son resultado de algún acuerdo anticompetitivo o si podrían haber ocurrido por otras razones. Por último, para cerrar, quisiera al jurado que imaginara que tenemos dos gasolinerías una enfrente de la otra. Yo veo que mi competidor sube su precio, entonces yo naturalmente voy a subir el precio de mi gasolina porque ese es el resultado de la competencia que puede existir en un mercado, no necesariamente porque haya un acuerdo o una colusión entre nuestro representado y Banco BBCY. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, agente económico. Autoridad investigadora, se conceden 5 minutos para presentar sus conclusiones. Adelante. Muchas gracias. De lo anteriormente mencionado, podemos decir que el Banco Finyaja está incurriendo en prácticas absolutas restrictivas. Esto en cuanto a los artículos 62, fracción primera y fracción quinta, justificado con los análisis realizados, entre ellos el análisis de tasas de intereses y los códigos de Python, denominados código de banca BBCY de intereses de préstamos e intereses de depósitos, y código de banca Finyaja, igualmente de intereses de préstamos y de intereses de depósitos. Segundo, con base en la teoría de juegos, reconocemos la alta probabilidad de un equilibrio de Nash, donde ambos bancos realizan prácticas absolutas restrictivas. Por otro lado, Finyaja también incurre en prácticas relativas restrictivas con base en los artículos 63, fracción primera, 64, 65, fracción 13ª,
69 y 70 de la Ley de Competencia Económica de la República de Yajalón. A su vez, nuestras imputaciones deberán declararse fundadas, principalmente la nulidad de prácticas con motivo de extinguir sus efectos y proporcionar la información crediticia solicitada. Cedo el uso de la voz a Gabriel Penagos. Con todo lo anterior mencionado, la presente autoridad investigadora de la Comisión de Competencia Económica de la República de Yajalón se pronuncia ante los hechos ocurridos y solicita al ente responsable frenar las prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia y, en otra medida, las prácticas relativas restrictivas de la libre competencia sobre la información crediticia. Es cuanto. Muchas gracias. Quedan 3 minutos. Muchas gracias, autoridad investigadora. Pues, ya. Buenos días. Ya. Autoridad investigadora, comienzan sus 5 minutos para sus conclusiones. Adelante. Buenos días, honorables miembros del jurado y presentes. Mi nombre es Estefanía San Martín y me corresponde presentar los alegatos de clausura. Para empezar, el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón establece que debe existir un acuerdo entre los agentes económicos para que se pueda acreditar una práctica monopólica absoluta. De acuerdo con las pruebas que radican en el expediente, Finyaja y BBCY no tuvieron comunicación alguna durante el periodo investigado. Por lo tanto, no se puede acreditar la existencia de un acuerdo entre los agentes económicos. Conforme a los artículos 24, fracción segunda y tercera y 85 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, la Comisión tiene como atribución recaudar toda la información y documentación que estime necesaria para llevar a cabo sus investigaciones con el fin de acreditar si un agente económico ha incurrido en una práctica anticompetitiva o no. Sin embargo, no hay pruebas suficientes que acredite que Finyaja haya incurrido en una práctica anticompetitiva. Ante la falta de pruebas suficientes debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, que establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que no se establezca legalmente su culpabilidad conforme a la normatividad aplicable. Asimismo, la Comisión no ha demostrado que el diseño ni la implementación de los códigos utilizados por Finyaja y BBCY tuvieron como objeto o efecto la fijación de precios en el mercado investigado. Ambos agentes económicos emplean algoritmos avanzados dentro de sus respectivas estrategias competitivas, lo cual no implica una coordinación de precios, sino el uso de tecnologías innovadoras para optimizar su competitividad individual. También es fundamental considerar que en los mercados financieros es complicado que existan acuerdos entre los agentes económicos, puesto que están caracterizados por su alta fluctuación e incertidumbre, lo cual facilita la competencia. Asimismo, en los mercados de expansión con innovación frecuente, como en este caso el mercado de prestación de servicios financieros mediante canales digitales, es menos probable la coordinación y la vigilancia de un acuerdo. A continuación, se expondrá los puntos claves que demuestran por qué Finyaja no ha incurrido en una práctica anticompetitiva, relativa o absoluta. 1. No se ha podido acreditar la existencia de un acuerdo entre Finyaja y BBCY. La dinámica y estructura que sigue el algoritmo de Finyaja es el resultado de la competencia oligopolística que se origina en el mercado investigado, caracterizado por las condiciones cambiantes del mercado y por la homogeneidad de los productos ofrecidos. 3. La información que Finyaja utiliza para determinar las tasas diarias es pública y accesible. El código implementado por Finyaja actúa de manera independiente de los parámetros utilizados por BBCY. 5. En los mercados financieros es complicado que existan acuerdos entre los agentes económicos debido a su alta fluctuación e incertidumbre. 6. No hay suficiente información para determinar un mercado relevante, ya que se tiene que tomar en consideración todos los agentes económicos que participan en el mercado investigado. 7. El intercambio de información no se puede considerar como un insumo esencial, ya que un insumo esencial no se replica y en este caso la información es intercambiada mes a mes acorde con la normatividad aplicable. 8. Nuestro representado siguió con la normatividad aplicable respecto a los límites para intercambio de información.
9. La comisión debió analizar cómo determinaban los precios los demás participantes en el mercado, lo cual no hizo. 10. No hay suficiente información en el expediente para determinar que un agente económico ha sido desplazado en el mercado investigado porque solo tenemos poder de mercado de las empresas de 2023. Y 11. La comisión debió presentar un escenario hipotético donde se pueda observar la inexistencia de la conducta. En virtud de lo expuesto, solicito que se estime cualquier acusación sobre la participación de Finyaja en una práctica anticompetitiva y que se reconozca su inocencia, dado que no existen pruebas suficientes ni elementos de convicción que demuestren de manera fehaciente que haya incurrido en alguna práctica anticompetitiva. De igual manera, la comisión no acreditó ninguna conducta atribuible a Finyaja conforme a la normatividad aplicable, por lo que debe prevalecer su presunción de inocencia. Por último, se solicita que se considere la explicación alternativa presentada previamente por los miembros de este equipo, dado que se ajusta de manera más precisa a los hechos del caso. Gracias. Muchas gracias, agente económico. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a los integrantes de este jurado para poder realizar preguntas, ya sea a algún equipo en concreto o a alguno de sus integrantes. Gracias. Mi pregunta es para los agentes económicos, el equipo que representa al agente económico y que se está defendiendo. Mi pregunta va relacionada con uno de los argumentos de su defensa, tratando de acreditar la prelación en la creación del algoritmo y también de la aplicación. Mi pregunta va relacionada sobre si el análisis que hicieron sobre la base de datos también va relacionado con la prelación de fechas de en qué momento cómo van los movimientos, quién mueve primero y quién después, y para determinar la teoría que ustedes manejan de que su agente económico, su representado es seguidor. Respecto a ello, no podemos presentarles, pero el sitio web de BBCY se lanza en el 2019. Finyaja lanza su sitio web para el 2020 y ahí se ve la tendencia de seguidor. En cuanto al funcionamiento del algoritmo, también BBCY lo hace en enero. Finyaja lo pone en práctica por febrero. También en suma, dentro de la información que obraba en el expediente, solamente se observaba los datos de esos dos bancos y las fechas de esos dos bancos. No se sabe a ciencia cierta de los demás competidores cuándo sacaron su sitio web, cuánto sacaron su aplicación. Y en cuanto a el comportamiento de las tasas de interés y de retorno, se consideró todo el periodo para ambos bancos y también se priorizó la información por medio de 3 criterios. ¿Cuántas veces la tasa de uno era más alta sobre la otra y cuántas veces se igualaba la tasa? Mi compañero Aldo les va a explicar un poquito más de eso. Sí, en este caso hicimos ciertos análisis estadísticos donde tratamos de ver los registros idénticos y aquellos donde a lo mejor una tasa era superior a otra. Entonces, y el semestre. Entonces, principalmente, ya. Entonces, hicimos este tipo de análisis estadístico para nosotros establecer si a lo mejor había alguna relación entre ambos competidores, pero pues tenemos entendido que dado la disposición de la CUF, así como la normativa aplicable, pues va a haber una alta correlación entre estos indicadores. Sin embargo, que por ejemplo, si nosotros podemos ver en el análisis de las tasas de retorno, la tasa de BBCY es superior en pues prácticamente todos los años. Así que asimismo en la tasa de interés, ahí a lo mejor sí hay una ligera variación, pero pues se cae el argumento de la fijación de precios. En suma, solo para reforzar, el argumento de la tendencia líder-seguidor se establece a partir de que fue pionero BBCY en sitio web y en aplicación para dirigir sus servicios por el canal digital. Dado que
en el algoritmo, la variable en donde se retoma a nuestro competidor, se toma la tasa del día actual menos 1. O sea, literalmente no se está tomando su tasa. Solo como una referencia para determinar la nuestra. Y también hay un árbol de decisión en donde se determina si hay un ajuste o no. Listo. Gracias. Tengo una pregunta adicional para la autoridad investigadora. En su teoría la teoría del caso en la práctica monopólica relativa que están imputando y manejan pues dos pilares de lo que escuché que como prueba de que existe la colusión. La primera de ellas es la teoría de juegos que manejaron y la segunda es el análisis de los algoritmos. ¿Por qué consideran que la teoría de juegos es un elemento importante para determinar la existencia de una colusión? Sí. Bueno, primero me gustaría citar perdón, es que el nombre es a Miguel Pisfield Capuñay. Él realizó un paper acerca de la posible colusión que hay y que se mantenga esa colusión en teoría de juegos infinito. Por eso nos pareció importante mencionarlo. Él demostraba que con una tasa de descuento con una tasa de descuento es lo que depende si esa colusión se puede mantener o no se puede mantener en esta teoría de juegos infinitos. Él también esa tasa de descuento la utilizamos nosotros respecto a la teoría corporativa de que los bancos, las empresas en general, ven hacia un futuro, en un futuro infinito, es decir, sus ganancias, a pesar de que pueden tener en el corto plazo a veces ciertos incentivos a fijarse en sus ganancias en el corto plazo, las ganancias futuras serán las más importantes para poder mantenerse en el mercado. Es decir, su tasa de descuento es aquella que le permite a la teoría de juegos mantenerse en un equilibrio de Nash donde ambos incurren en prácticas absolutamente restrictivas. Gracias. Muchas gracias a ambos. Yo sí, otra vez quiero iterar hacia el contenido de los algoritmos y creo que quiero hacer una pregunta para ambas partes. Ustedes, dado que entiendo que la autoridad investigadora no imputa tener evidencia directa de una colusión, sino que más bien su imputación descansa sobre evidencia econométrica, evidencia indirecta, para inferir la existencia de esta práctica monopólica absoluta. Entonces yo quisiera que me volvieran a decir o que me explicaran de manera clara por qué infieren necesariamente de cómo está construido el código de Finjaja y de BBCI, que la única explicación racional económica es que ambos agentes económicos están coludiendo, de tal forma que se descarte cualquier otra interpretación económica racional, ¿no? O sea, eso primero para ustedes. Sí, principalmente nuestro argumento en cuanto a los algoritmos viene de parte de que Finjaja es el banco número 1 en la República de Yajalón, teniendo como competidor segundo a otro banco y luego ya a BBCI, de manera que nos parece interesante el hecho de que solamente están teniendo relación entre estos dos bancos. Sí, o sea, lo que mencionan de cómo se crean los algoritmos no es lo que estamos atacando necesariamente, es lo que viene a partir de ellos. El hecho de que solamente están utilizando las tasas uno del otro, siendo que del segundo lugar al tercer lugar hay bastante comparación, mucha diferencia entre las participaciones de mercado. También mencionar, hacer énfasis en lo que decía mi compañera de que el primer banco es Finjaja, el tercero es BBCI, el segundo, si me pueden recordar, es Banco Nuevo, según. Sí, Banco Nuevo, Finjaja. Banco Nuevo de Yajalón.
También es importante destacar que nuestro argumento va hacia que no se utiliza ninguna otra banca, de ninguna otra tasa de interés dentro de, que se encuentra dentro del mercado, o sea, haciéndome referencia a ninguna otra tasa de interés que utilice otro banco. Y bueno, es en general eso. Ok. Bueno, y para ustedes, lo que yo les quiero preguntar es, más aún y cuando tienen ustedes un argumento para por qué se elige el tercer competidor y no el segundo, y tiene que ver con el hecho de que de que este tercer banco, BBCI, fue un banco innovador y un perturbador del mercado, etcétera, y que simple y sencillamente responde a una lógica competitiva de Finjaja seguirlo. Pues a mí me gustaría que me explicaran más cómo es posible que los códigos de ambos bancos, de Finjaja y de BBCI específicamente, se comporten exactamente igual en términos de desviaciones, en términos de cómo se ajustan el uno al otro, etcétera. O sea, pareciera que independientemente dos bancos, pues mágicamente construyeron un código que es idéntico, ¿no? Gracias por la pregunta. Nosotros queremos puntualizar que esto se debe al diseño e implementación de los códigos, que es el resultado de la sofisticación característica de los diferentes algoritmos, derivado de la reforma a la CUP, que permite el intercambio de información y a los agentes y participantes en el mercado. Respecto de cómo funciona nuestro algoritmo, que la comisión pudo haber argumentado que hubiera una colusión tácita, nosotros les respondemos que no es el caso. Primero, porque no podría ser ya que el desarrollo de los algoritmos y de los códigos es distinto, cada uno se desarrolló de manera independiente, tal y como fue aclarado en las respuestas a las preguntas aclaratorias. Segundo, que no hay evidencia de ninguna comunicación, entonces si no hay comunicación, no puede haber coordinación entre estos bancos. Y por último, mencionar que aún suponiendo, sin considerar que hubiera este tipo de comunicación, que no obra en el expediente, no hay razones para concluir que la conducta del algoritmo o el resultado de cómo funciona el algoritmo es imputable a nuestro representado en relación a la teoría de la responsabilidad objetiva, que requiere de 3 elementos, que es una conducta atribuible a nuestro representado, un daño y un nexo de causalidad. En este caso, no hay nexo de causalidad que respalde que la forma en la que funciona el algoritmo está afectando al mercado tal y como lo mencionó la comisión. Gracias. Bueno, o sea, yo nada más quería complementar que en los algoritmos existen parámetros internos que son variables que son definidos por el propio usuario, como el margen base de depósito. Entonces esos están de acuerdo a variables que define el propio banco de Finjaja y son decisiones unilaterales de acuerdo con sus estrategias de mercado. Y ya, o sea, los factores externos es la tasa de BBCI, el cual es pública, y la tasa del Banco Central. Gracias. Yo tengo una pregunta también para el agente económico. Veo que dentro de los argumentos que presentan utilizan el modelo de Stackelberg para tratar de explicar principalmente el comportamiento del agente económico. Quería preguntarles en qué información o en qué características del mercado se basaron para, uno, considerar que efectivamente este es el modelo más adecuado, y dos, si habría otro modelo posiblemente más adecuado o no, o sea, por qué sí o por qué no, para analizar este mercado o esta conducta. En cuanto a la decisión de que las acciones que realizó nuestro representado se ajustan al modelo de Stackelberg, es por las condiciones que se establecen en el libro de microeconomía de Krugman, si mal no recuerdo, donde se
definen algunas de las características que siguen estos mercados en donde hay competencia, específicamente son oligopólicos, y cumple con el supuesto de que hay productos homogéneos, ofrecen los mismos productos financieros tanto BBCY como Finyaja, y también hay la interdependencia en las decisiones, y incluso se ve de forma explícita, como lo acabamos de mencionar, en donde consideramos a BBCY en nuestras decisiones. En cuanto a alguno de los otros modelos que se pudo haber considerado, pero que no se apegan, puede ser el modelo de Beltrán. Competir a la Beltrán por medio de precios. Sin embargo, esto converge en que los precios de los agentes económicos son iguales al costo marginal, en donde ya no hay beneficio. En cuanto a los datos que obran en el expediente, ni siquiera se puede justificar este modelo, puesto que no sabemos ni siquiera cuál es el costo marginal y tampoco se nos dan estados financieros para poder determinar cuál es la utilidad o el beneficio de las empresas. En cuanto al modelo de Cournot, este tampoco se pudo aplicar, puesto que ahí son cantidades y nosotros estamos hablando de precios por medio de las tasas de interés y de rendimientos. Muchas gracias. Felicitamos y agradecemos el día de hoy al equipo Legal Economics como autoridad investigadora, así como al equipo Equilibrio Legal como agente económico por su participación. De igual forma, y finalmente, les pedimos de la manera más atenta que puedan retirarse de la sala con la intención de que el jurado pueda deliberar las calificaciones, y les recordamos que el equipo de Moodcomp les notificará lo que son los resultados de esta audiencia. Gracias.